Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Qué bueno que están de regreso en esta segunda y última media hora para Tras la Noticia en el día de hoy, donde como siempre, como dice nuestro querido Tony Simón, viernes de Julio Schilling, director, politólogo y fundador del Tanque de Pensamiento Patria de Martí. Buenas tardes, Julio, bienvenido nuevamente. Buenas tardes, querida Cari. Un placer, como siempre, estar en este batallón de libertad extraordinaria que es Tras la Noticia, contigo, con el tremendo equipo de Radio y Televisión Martí y con esa audiencia tan especial. Bien, me gustaría tu evaluación sobre estas sentencias tan sumamente draconianas, fuertes, contra un grupo de jóvenes que, a diferencia de los de la Primavera Negra, que por cierto, hoy se cumplen 19 años, no estaban en un carácter ideológico, sino se lanzaron a la calle de forma espontánea, pacífica, sencillamente porque se han cansado de vivir bajo un estado de esclavitud, y las sentencias han sido de 30, de 20, 16 años, incluyendo menores. Rápidamente dame tu criterio para pasar a un tema que verdaderamente es preocupante, porque es que Cuba planea castigar con mayor severidad lo que se dice en las redes sociales. Adelante. La gran respuesta para eso es simple y llanamente la furia extraordinaria de ver que el hombre nuevo, ya después de varias generaciones, porque estamos hablando de menores que no solo nacieron bajo el sistema dictatorial, sino que sus padres probablemente nacieron en tiempo ya de comunismo cautivo, en cautiverio, y así todo, a esa pequeña edad, sin no solo conocer ellos la libertad, tampoco sus padres. En otras palabras, que en muchos casos se les hace difícil tener que se les recuente todo lo que fue esa gran república de Cuba antes de el castrocomunismo, y sin embargo ellos salieron a protestar, lo que de nuevo es un derecho natural que después pues queda fundamentado como derecho humano de primera generación y básico en todos los documentos de instituciones de importancia en el mundo. Se perdió el hombre nuevo, pero también la cacareada autodeterminación del pueblo cubano se fue al piso con estas protestas. Y fíjate, esto que acaba de declararse en el nuevo Código Penal cubano, que es bien preocupante, porque restablece hasta la pena de muerte, pero esto es verdaderamente ya asfixiante, ya que Cuba planea castigar con mayor severidad lo que se puede decir en las redes sociales. De aprobarse, esto es de aprobarse en abril, ya pues lo tenemos encima, el anteproyecto del Código Penal, muchos de los contenidos que publican los cubanos en las redes sociales comenzaría a ser tratado como delito, explica esta semana una investigación llevada adelante por el proyecto Inventario. La inminente entrada en vigor del nuevo Código Penal pues deja claro y por escrito que usar redes sociales para expresarse en forma que el poder puede considerar falsedad, calumnia, injuria o propaganda puede crear delitos graves que incluso podrían, de acuerdo con el estudio, conllevar a sanciones severas
delitos que son tipificados como instigación a delinquir, calumnia, injuria y actos contra la intimidad o la imagen, datos o identidad de otra persona. Ellos siempre han criticado mucho, y aquí los que corren gran peligro son los que tienen los blogs, las redes sociales, los periodistas independientes. Dame tu criterio sobre esto. Esto es un ejemplo, y fíjate qué casualidad o causalidad, porque es una palabra tal vez más apropiada, casualidad sería en ironía, de que la dictadura de Putin en Rusia pues también está pasando medidas similares de sentencias kilométricas de décadas para personas que lo que ellos estiman dan desinformación o mala información. En el caso del castrismo, que ha sido, pues, en eso ha estado en la vanguardia de este tipo de represión, existen alternativas. Ellos están tratando de poder preservar la desesperada necesidad de entrada de divisas para que las personas pues tengan recargas, para que sigan utilizando el Internet y los medios sociales, que el régimen sabe que el cubano pues lo utiliza también como un modo de romper el bloqueo, el monopolio de la información y de entretenimiento. O sea que ellos necesitan esa entrada de divisa, pero quieren controlar la expresión que se sale desde Cuba. Es algo parecido, mi querida amiga, al invento de establecer polos turísticos, ¿no es verdad? Donde pueden tener a los extranjeros aislados en paraísos que no tienen nada que ver con la realidad cubana, pero a un modo de que no hay esa mezcla entre el extranjero y el cubano, porque por un lado quieren la entrada de dinero, pero por otro lado no quieren que vayan a influenciar o contagiar con cuestiones de libertad que trae el extranjero. En el caso de los medios es eso. Entonces están el 11 de julio, nosotros esto lo hemos hablado muchas veces, hay un antes y un después, y esto es una reacción que están llevando a cabo a una manera muy draconiana por la necesidad de coartar espacios de libertad. Ellos no pueden permitir que ocurra otro 11 de julio, y cuando añadimos esta corriente de que están perdiendo un aliado muy importante que es Rusia para la utilización de los bancos rusos que les servía para esquivar sanciones, pues de pronto la entrada de divisas es más importante que nunca. Y entonces pues necesitan mantener los medios sociales y el Internet abierto por el dinero, no porque ellos están interesados en que los cubanos ni se entretengan ni que tengan información, pero entonces ¿cómo ellos pueden hacer eso sin que los cubanos se puedan expresar libremente hacia el exterior por los medios sociales? Y esa es la gran lucha que están llevando a cabo. Hay algo muy interesante porque ellos pensaron que Putin iba a ser como, tú sabes, el gran zar, el coser y cantar, la invasión de Ucrania, era cuestión de horas, los ucranianos iban a morir, a aceptar, pero han visto la defensa de un pueblo. Y esto esto me da a pensar, ¿no?, que el régimen castrista en las últimas votaciones que ha hecho en Naciones Unidas ha demostrado una vez más que no tiene amigos, sino que tiene intereses. Y en este momento son muchos los ejemplos de los intereses del régimen que se han sobrepuesto a las alianzas establecidas con países amigos. O sea, ¿qué te puedo decir? Los gobernantes cubanos durante su ya muy prolongada, demasiada, diría yo,
estancia en el poder han dado pruebas de que no profesan amistad verdadera hacia otra nación, hacia no solo actúan movidos por el interés. O sea, uno de los primeros episodios ocurrió en el 68, con la invasión soviética a Checoslovaquia. En ese entonces las relaciones políticas y económicas con Cuba del gobierno de Praga eran excelentes, mas sin embargo, descaradamente y de forma cruel, apoyaron pues la primavera de Praga, y te puedo decir que así, hoy por hoy, están en este momento, pues sencillamente sopesando que no ha sido coser cantar que Putin se metiera en Ucrania. Dame tu criterio. Es perfectamente evidente de que el castrocomunismo está caminando sobre una cuerda floja, porque es muy cierto que históricamente han apoyado fielmente a todo lo que el comunismo internacional liderado por la Unión Soviética en aquel momento llevaba a cabo. No solo, como tú mencionaste, la invasión soviética a Checoslovaquia, la invasión soviética en Afganistán también fue apoyado. Todos los pasos y las indicaciones de la Unión Soviética, el régimen castrista obedecía fielmente. Lo que pasa es que la imagen en este momento es fundamental. Mira, recientemente un grupo de cancilleres de América Latina le cuestionaron a la Unión Europea por qué va a seguir en un acuerdo con Cuba comunista, porque está pues violando determinados preceptos que deberían de anularse ese tipo de acuerdos. O sea, cuando hablamos de sanciones, y esto lo mencionamos en algún momento, pues hoy en día las sanciones que se están llevando a cabo por el mundo libre contra el régimen dictatorial de Putin es un fenómeno que le causa un temor extraordinario al castrocomunismo, porque el peso moral que tienen las sanciones y el peso material es fundamental. Los que dicen que las sanciones no trabajan, que miren lo que está pasando en Rusia y el nivel, cómo está declinando el estándar de vida hoy por hoy, Putin es un paria. Putin ha sido sancionado, las sanciones son fuertísimas, inclusive hoy Japón anunció, pues, sencillamente que un nuevo paquete sobre sanciones sobre Rusia por la invasión a Ucrania. El gobierno nipón dijo que seguirá tomando medidas en colaboración con los países del G7 y la comunidad internacional. O sea, ¿qué te puedo decir? Estas nuevas penas contemplan el bloqueo de activos a otros 15 ciudadanos rusos y a 9 corporaciones de la industria militar, naval y aeroespacial. ¿Hasta dónde esto repercute en la economía cubana? Y de ahí esta situación de serpiente que llevan ellos, que son ambivalentes, que echan para adelante y para atrás, y que una vez más demuestran que no son amigos de sus aliados, sino que son amigos de sus intereses en las últimas votaciones en Naciones Unidas. Pero las votaciones se deben a la imagen que quieren proyectar, que sin duda, estoy seguro que la dictadura de Putin hubiera preferido que no votaran así, pero Cuba comunista siguió el curso de China por el gran temor, porque ellos lo tienen claro, y me parece que en esto sí tienen que estar muy con los pies en la tierra, de que al castrocomunismo se le pudiera aplicar en determinado momento sanciones, una campaña internacional para privar de recursos a la dictadura castrista. Entonces, esa posibilidad no es algo que hay que descartar, todo lo contrario. Si los argumentos morales
que se tienen para hacerlo contra la Rusia de Putin son los mismos para hacerlo contra la dictadura castrista. Entonces, el impacto es difícil de poder calcular en un sentido tangible, porque todo se hace de una manera furtiva. O sea, los bancos rusos han servido a la dictadura cubana, venezolana y nicaragüense para esquivar las sanciones que se les imponen. En otras palabras, bancos rusos antiguamente, pues en Europa, completaban transacciones a nombre de estos tres regímenes dictatoriales, pero por actores rusos, de los cuales estoy seguro que cobraban por eso, pero era una forma de esquivar las sanciones internacionales y de los Estados Unidos. Se sospecha que también han servido el papel de lavar dinero del narcotráfico, del cual el socialismo continental está claramente implicado en eso. Entonces, pues al perder esos mecanismos, ya de ahí hay un precio. Podemos añadir que la prioridad en este momento para el régimen de Putin es la supervivencia, porque hay que estar claro, ya han arrestado un general de importancia y determinadas figuras en su gobierno, más allá de los más de 15.000 personas rusos que están arrestados por estar manifestando. Y las sanciones a los aliados más cercanos a los multimillonarios, dueños de corporaciones, que son los que pueden poner en peligro, porque ellos se lo están sintiendo donde más les duele, en los bolsillos y en los ingresos. Así es, y es importante destacar que Putin, y por eso nosotros los cubanos, cuando pensamos en el momento de la liberación, es fundamental tomar en cuenta los cursos que se toman para la reconstrucción y la democratización, y no seguir ejemplos como el nicaragüense o como el ruso, para dar solamente dos ejemplos, porque lo que ha elaborado Vladimir Putin es en efecto un mecanismo de oligarcas, o sea, algo de que si el nazismo hubiera durado más tiempo, se hubiera desenvuelto de esa forma probablemente también, o sea, de convertir, en otras palabras, para llegar al éxito económico en Rusia es imposible hacerlo sin el consentimiento y la cercanía y la proximidad del dictador Putin. Con China comunistas es un factor similar, en ese caso es por el Partido Comunista. Entonces, ese sistema, al estar atacando el dinero que de una u otra forma está vinculado al poder dictatorial en Rusia, pues naturalmente esos aliados, y por eso la diatriba, la perreta, los otros días de Vladimir Putin, en efecto, llamándole la atención, regañándole y hablando de purgas, en esencia, que había que hacer de todos los que los estaban traicionando. Él se estaba refiriendo a los oligarcas que se beneficiaron de la relación con él por años, se han hecho multimillonarios, y entonces muchos de ellos están hablando ahora de que, bueno, que Rusia no debía haber hecho eso, se debía de parar. Algunos están hasta repitiendo, que es como medio cómico, diciendo, bueno, que porque ellos están argumentando que están desnazificando a Ucrania, cosa absurda, porque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es judío y tiene familiares que murieron en el Holocausto. Es una cosa absurda, pero están argumentando de que, bueno, que ese es un problema de los ucranianos, que dejen que los ucranianos vayan a desnazificar el país, que por qué le van a hacer el favor los rusos. O sea, este tipo de crítica dentro de las estructuras de la sociedad rusa, dentro y fuera, porque algunos de estos comentarios leves de esa forma vienen desde adentro, pues sin lugar a duda al dictador Putin le causa una irritación, un furor extraordinario, y esta campaña que él inició de agresión le puede costar el puesto, porque son muchos los intereses, como tú has señalado, de influencia
de Rusia a través del mundo que se están impactando por esta posición moral y digna del mundo de coartarle los recursos a su régimen y a todos los que se han beneficiado de él. Incluyendo Venezuela, Cuba y Nicaragua. Que por cierto, hoy precisamente el líder de la autoproclamada República de Donetsk afirma que Cuba y sus aliados reconocerán a los separatistas como autoridad legítima de la región ucraniana. Estamos hablando del Donbass. O sea, ya estamos hablando de que esto ha sido un cambio un poco extraño, ¿no? Denis Pushilin, líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, afirmó que el régimen de Cuba y aliados de Latinoamérica tienen la intención de reconocer a los separatistas prorrusos como autoridades legítimas en la región ucraniana de Donbass, y esto lo informó en el día miércoles la agencia de noticias Sputnik. No sé, no entiendo este cambio, que pudo haber ocurrido cuando prácticamente todo este tipo de invasión ha puesto a Putin como un paria, lo ha dejado muy mal plantado. Han visto que los ucranianos están defendiendo su territorio a pesar de los ataques. Él no ha cesado de atacar, él no ha cesado lo que ya se está considerando como acto de genocidio. Dame tu criterio de este cambio de Cuba, de acuerdo con lo que dice el líder del grupo separatista. El cambio surge a raíz de que eso se convierte en una exigencia del dictador Putin, porque él está basando por supuesto 32 mil millones de dólares. Él está basando, él ha basado toda campaña criminal de invadir un país soberano como Ucrania, basado en esferas de interés, de influencia, que es algo también delirante, y que hay represión a los rusos, etcétera, etcétera. Entonces, en esta pseudo república que él pues pone, que quiere colocar, pues necesitan alguien que los reconozca. Entonces, pues ahí está el señalamiento a la dictadura castrista para que siga. Ante la ambivalencia y la actuación de serpiente del régimen cubano, Rusia los llamó a contar y le dijo: oye, esto tiene que ser así porque tú me debes mucho dinero y porque yo te he dado mucho dinero y porque he puesto muchísimo en reconstruir lo que tú has destruido. Y algo más también, en adición a lo que tú me has mencionado y en adición al servicio de los bancos, y eso es la relación en cuanto al espionaje, el ciberespionaje, tan entrelazado que el régimen de Putin tiene con La Habana. Entonces, quiero decir que les conocen muchos secretos al castrocomunismo y dependen de ellos. Esa relación se ha profundizado en Nicaragua, a las afueras de Managua, está una de las estaciones de espionaje más grandes que tienen los rusos, uno de los más grandes en el hemisferio occidental. En Venezuela, recordemos que cuando esas protestas gloriosas del pueblo venezolano en el 2019, uno de los primeros en ir y mandar armamentos y asesores militares a Venezuela fue la dictadura de Putin, y el primer país de importancia en llamar al dictador Díaz-Canel cuando el 11 de julio y decirle tienes que aplastar eso inmediatamente fue el dictador Putin. Muchas gracias, Julio, como siempre, por este análisis perfilado perfectamente para toda la audiencia que nos está escuchando. Gracias por tomar nuestra llamada, viernes de cine. Así que con esto... Un placer siempre. Un placer para mí también. Y con Julio Schilling cerramos nuestro programa de hoy, agradeciéndole
La asistencia técnica en estudio a Danilo Fuentes Cortés, la producción de Jaime Almeral, y deseándole a todos que mantengan la sintonía con la programación de Radio Martí.